Esta noche vamos a empezar dándole las gracias a la Casa Museo Morazán por cedernos este espacio para la presentación del libro Silencioso Paraíso del poeta Adolfo Padilla Morales. Vamos a comenzar haciendo una breve semblanza de nuestro amigo escritor Adolfo Padilla. Los de la generación que estábamos por Tegucigalpa creando poesía, intentando hacer arte, casi todos lo conocimos a Adolfo. Por esa época vino a estudiar medicina, nuestro amigo es un médico, pues por esa época apareció por aquí y apareció en los círculos de poetas, de pintores, de teatristas, y nos hicimos amigos todos, nos hicimos hermanos en esa época. Así conocimos a Adolfo Padilla. Con los años se volvió amigo de todos por aquí, un gran amigo, porque un gran lector Adolfo y una persona muy solidaria, y muchos lo llegaron a conocer como el doctorcito, porque Adolfo siempre estaba dispuesto andaba con la receta, con el recetario en mano y con el botiquín ahí listo, ¿verdad? Para cualquier hermano, cualquier amigo que necesitara allí en cualquier momento algo. Más de alguno creo que sobrevivió alguna lectura poética gracias a los primeros auxilios de aquí nuestro amigo Adolfo Padilla. Así que lo conocimos muy bien. Participamos también de algunas instancias formales de la creación literaria. Fuimos miembros del taller Casa Tomada, en el que compartimos con nuestro maestro y también con padre espiritual de muchas maneras, José Luis Quesada, el poeta nacional. Allí Adolfo y yo tuvimos la oportunidad de participar en este taller de una manera como muy particular. Creo que participamos de una manera, se puede decir, silenciosa, ya que estamos hablando de un silencioso paraíso, porque aunque hablábamos, participábamos activamente, ya habíamos pasado por otras experiencias creativas. Yo ya había formado parte del taller Jacobo Cárcamo aquí con nuestro maestro Livio Ramírez. Adolfo, de una manera o de otra, ya venía de esos procesos. Entonces, cuando se forma este taller, que fue también muy importante, Casa Tomada, nosotros teníamos una trayectoria. Adolfo es un poeta desde siempre. Podemos decir que publica ahora, que hasta ahora su poesía está en tinta, pero Adolfo es un poeta desde esa época, ¿no? Entonces siempre estuvo escribiendo, pero llegó el momento de graduarse y llegó el momento de ejercer la profesión. Adolfo es de San Pedro Sula, regresa por allá. Pues yo visitaba muy seguido cuando éramos solteros, ¿verdad? Y seguíamos aquellas conversaciones interminables, ¿verdad? Podíamos amanecer reinventando la poesía de la manera como mejor nos gustaba. Entonces, Adolfo es un gran poeta, un poeta exquisito. Y lo digo, creo que lo digo con propiedad, ¿verdad? No solo con el cariño de un hermano poeta, sino que es un excelente poeta. Mientras estaba el tema de la pandemia, estuvimos hablando, platicando en Zoom, como muchas veces es ahora, ¿no? Y entonces teníamos una broma entre nosotros. Así que aproveché para sacarle la broma a Adolfo y le digo, ya da la cara, ya da la cara, publicada. Y esto lo decíamos en broma porque el paso de escribir a publicar muchas veces para algunos puede ser hasta traumático, ¿verdad? Porque ese es el momento que damos a conocer a todos los demás nuestro verdadero ser,
nuestro interior mucho de lo que nosotros somos. Así que, pues Adolfo decidió que era tiempo de que sí, de que había que publicar. Entonces, aquí tenemos esta primera publicación. Ya Adolfo está como listo para otra publicación. Pero hoy nos ocupa entonces este libro, Silencioso Despertar. Aquí en la mesa voy a presentar entonces a Adolfo Padilla Morales, nuestro poeta, hermano, amigo, quien hoy está aquí para presentar su libro en compañía de nuestro amigo y maestro Livio Ramírez Lozano, y también de nuestro amigo, también maestro, Óscar Espinal, docente de la Facultad de Letras de la Universidad. Hoy vamos a comentar sobre la poesía de Adolfo. Ese es lo que nos tiene reunidos, y nos hemos, como quien dice, esmerado con algunos textos para comentar y reseñar el trabajo de Adolfo Padilla. En algún momento entonces vamos a ceder la palabra a Adolfo para que nos haga una primera semblanza. Luego vamos a continuar con estos trabajos que tenemos pendientes para dar a conocer el trabajo poético, su estética, su técnica. Continuaremos con el maestro Óscar Espinal, y le hemos pedido especialmente a nuestro amigo y maestro Livio Ramírez que al final nos dirija en un conversatorio en torno a esta obra Silencioso Paraíso. Entonces, Adolfo Padilla Morales, el poeta, un aplauso, por favor. Sí. Gracias por esas hermosas palabras. Bueno, también quiero dar gracias a, no sé si hay algún representante de Casa Morazán, pero mi agradecimiento por concedernos este emblemático espacio. Y por igual a este staff de lujo, presidido por el poeta nacional Livio Ramírez Lozano, que es pues, toda una institución viva de la literatura hondureña. Y por igual a mis amigos, Carlos Cafo, Óscar Espinal, poetas, docentes, compañeros de combate, también, sí, y al público en general. Quiero contarles que vengo a pagar una deuda, una antiquísima deuda. En primer lugar, con la poesía, porque le debo un patrimonio de vida inconmensurable. La parte humanística, ética, espiritual. Y en segundo término, porque tenía pendiente una rendición de cuentas con muchos amigos, compañeros, compañeros literarios de mi generación, que conocieron mi incursión en esa década de los 80 y los 90, ¿verdad?, en el mundo literario, pero quedaron a la expectativa, queriendo ver esos frutos, a ver qué había pasado, ¿verdad? Y lo que obtuvieron fue el insípido sabor de las promesas incumplidas, ¿verdad? Hoy vengo a pagar esa deuda. Sí. Lo que comentaba Juan Carlos de dar la cara, ¿verdad? Hace poco también me lo ratificó en el periódico. Yo este libro lo presenté en Los Confines, en el Festival de los Confines en el 2020, y cuando platicábamos y le hacía una pequeña reseña, entre broma y en serio me dice, pero aquí tienes que venir a dar la cara a tu ciudad. Mira, si
si no sos ungido por la poeta capitalina, yo no sé cómo te va a ir, ¿no? Entonces pasaba con eso yo en la cabeza, hasta, bueno, hasta hoy, casi un año después, ¿verdad? Un poco para poder conciliar el sueño y la tranquilidad, vengo a pagar esa deuda, ¿no? Y espero que lo logre hacer. Recapitulando un poco lo que decía Juan Carlos, sí, formamos parte, ¿verdad?, del taller Casa Tomada a mediados de 1991. Haciendo un poco de memoria, nos reuníamos en el desaparecido café, bar y galería Barrocos, que estaba en el callejón contiguo al Teatro Manuel Bonilla, gracias ahí a la generosidad de Leda Suárez, pues que nos permitió por un tiempo prolongado, pues, pude reunirnos cada sábado y creo que duró más o menos unos 2 años y medio. Entre los compañeros pues estaba Juan Carlos Cáful, estaba Rebeca Becerra, Roberto Becerra, Fabricio Estrada, Rubén Izaguirre, estaba Leti Elvir, Diana Vallejo, había unas compañeras de belgas, ¿verdad? Lorena de Pie, Marusia, no recuerdo el apellido, y otros muchos, ¿verdad? La mayor parte de ellos están en el fulgor de su carrera literaria y ya han producido o aportado al patrimonio literario nacional un gran legado a este momento. En 1996, si la memoria no me falla, como grupo se presentó una antología que se titulaba Taller Casa Tomada, la que fui invitado obviamente a formar. Yo ya estaba en San Pedro Sula, ya dedicado a mi profesión, y rechacé, ¿verdad?, formar parte de ella. Y entonces estas cosas pues ha ido sumando, ¿verdad? Porque prácticamente el único que faltaba de toda esta generación había sido yo, ¿verdad? Y es por eso que estamos. Bueno, gracias. Haciendo una lectura de un texto breve. El texto es breve porque inicialmente fue concebido para ser incluido como reseña de la presentación del libro en un diario. Resulta que por razones de espacio, entonces, que se debían incluir fotografías, textos y esto, entonces había que se ocupaba cierta brevedad, ¿verdad? Entonces, el texto se llama Celebración del silencioso despertar del poeta Adolfo Padilla Morales. Se llama Celebración porque para mí, como amigo, como un poeta, celebro la publicación del libro de mi amigo Adolfo Padilla. Dice el texto, en un tono conversacional, suponiendo estamos leyendo el libro, dice: aquí, en el espacio-tiempo del libro Silencioso Paraíso de Adolfo Padilla Morales, 1968, encuentro, entre comillas, mi verso. Es decir, no el verso que escribí ayer, sino el poema que todos quisimos escribir y del que nos apropiamos como lectores porque nos hemos sorprendido flagrantes, pinchando en la vertiente universal de la Madre Padre, creador de la poesía. Voluntariamente nos dejamos tender la trampa y seguimos leyendo. Cito aquí el poema Iniciación. La vida
te abre por fin los ojos y pone el sol en tu ventana. Entra por esa puerta y toca el silencioso paraíso. Un firmamento hecho de ti a la medida de tu mano. Uno se deja solo, demasiado entre las gentes, y se desvanece. No pierdas tiempo buscando. Ve a donde hay. Ahí reposan los elementos. Hunde las manos en el espejo de ese polvo. Sopla. Estás sin destino. Entonces llega el momento que el poema nos provoca nuestra propia exclamación inesperada, inspirada en la lectura de este poemario. Libertad, a crear he venido. En este poema citado, el poeta logra esa inefable levedad que nos deja la lectura de un texto como generado por sí mismo. Por arte de su técnica poética, desaparece, alternando entre la forma pronominal tú, como en el verso, no pierdas tiempo buscando, y el imperioso verso hunde las manos en el espejo de ese polvo. La manufactura de dicha metáfora nos habla de un artificio que con el desdoblamiento del lenguaje logra permanecer ausente. Esta bitácora relata la experiencia explícita, intencional, de un mar interior que habita en todo ser. Vivencia onírica donde todo poeta acude, o debería ir, en búsqueda de su totalidad. Adolfo Padilla Morales ya transitó ese camino y es consciente de estar en posesión del algoritmo del antiguo arte de la palabra. Es en ese momento que el poeta enuncia: ¡ah, irrepetible instante de la epifanía! En este despertar literario, en su libro Silencioso Paraíso, su destreza consiste en fabular con los elementos de la memoria literaria, la aventura del presente y una imaginería de un yo trascendental. A través de su poesía, Padilla Morales declara que ha escalado su curva creativa personal y se encuentra cómodo versificando esa metapoética que por naturaleza propia no deja de ser universal. Solidaridad aprendida, como el lector que es ávido de una palabra común. Leamos aquí, donde nos invita a compartir su visión, degustando la vida de vivir en un poema. Cito el poema: voy hacia mundos. Voy hacia mundos que no son. Un par de vueltas y retorno. Voy más allá, me adentro en ese sueño, veo el resplandor con firmeza, mis manos sin asirse, pendo en el vacío, el corazón a flote se aleja, salto al confín abierto, dejo el mundo al revés, vengo a crearme. Pero la vida del poeta, por mucho, es de esta realidad colectiva, donde el ser humano se debate en un día o noche, que en el caso de Adolfo Padilla, médico de profesión, no está desvinculada. Se define entre la prosaica muerte a la que nadie quiere y la vida hechos de polvo, esparcidos, pero al fin sublimados, porque hemos aprendido a vivir
de ese invisible hilo que es el silencioso paraíso de nuestro ser. Voy a leer el poema Esto de vivir a los caídos en la pandemia de la COVID-19. Esto de vivir, arte complejo, sobre la tierra, bajo la tierra, de llevar, traer, contar noches y días, nombres, rostros dispersos y muertos, cada vez más muertos. Parece que todos los que hay, los hechos polvo, los del fondo de los océanos, los esparcidos en el viento o en el fuego, los que no alcanzaron a ser, los que apenas fueron, todos de una vez se nos vinieron encima en una marejada hasta cubrirnos, mezclarnos entre ellos, confundirnos con ellos, ser parte de ellos, como ellos. Tal parece muerte que nos jugaste la encerrona perfecta. Pero, ¿sabes? A nadie importas. Por eso, ocurre cuantas veces quieras, llévatelo todo. Aparatosa vida, yo digo que demasiados muertos y yo demasiado vivo, insoportablemente vivo. La metamorfosis planteada por el poeta ocurre frente a los ojos del lector, según nos cuenta de su experiencia. En el poema coexisten varias formas de ser, innumerables formas de vivir, con materia, fuego o polvo en el viento de los océanos. Como consecuencia de sus diálogos con la muerte, entonces sentencia: llévatelo todo. Enhorabuena, hermano poeta Adolfo Padilla Morales, que la lira te sea leve. Muchas gracias por tu poesía. La palabra entonces para continuar con este evento a nuestro amigo y hermano maestro Óscar Espinal, a quien le damos Bien, buenas noches a todos, a todas. Hice un pequeño trabajo alrededor de unos 10 poemas que tienen una significación, sobre todo sobre la poesía. Sabemos que en un libro de poesía se escribe sobre varios temas. Entonces, esta temática que muy bien aborda el poeta está alrededor de la enseñanza de la poesía, de la iniciación de la poesía. Cuando un poeta escribe para enseñarle a los demás poetas, se le llama arte poética. Así que los que tienen el libro pueden seguir los títulos cuando empiece a leerlo, de los primeros 10. Voy a dar lectura al texto. Él tiene por título la bóveda de la poesía. En todo arte poética, el maestro de la poesía guía al poeta noble, al neófito, al principiante a desarrollar la creación, a construir el poema. Ese vehículo estético y de bella comunicación entre las personas. Puede haber experiencias, sensaciones o sentimientos que se pueden plasmar, escribir y luego transmitir y hacerle llegar al oyente o al lector. En estos momentos de crisis, en los cuales pensar en ayudar, en saber guiar, sobre todo desde el punto de vista literario o desde el punto de vista preceptivo, es sumamente complejo. Así que estos versos de Adolfo, con cada una de sus palabras, son cuerdas de ayuda a los perdidos. Son algo tan necesario como el pan
en los bolsillos de quien tiene hambre. Esta primera parte del libro que voy a parodiar, sin duda alguna, emocionará e inspirará a cualquier persona que tenga el deseo de escribir o seguir los dictados de su inspiración por la vía del arte, especialmente de la poesía. Esta primera entrega puede tomarse como una experiencia poética o como un manual intuitivo en torno a la creación, y sobre todo lo que hoy nos ocupa debe tomarse como excelente poesía. Intertextualmente no nos remite a la caída en paracaídas de Huidobro, sino que al ascenso del paraíso silencioso de la Divina Comedia y a su reino sagrado. En primer lugar, la iniciación a la poesía se la da la vida, y ese mundo estará hecho de diversas experiencias y de todo lo aprendido a través de la vida. En el preámbulo, o sea, antes de comenzar, se debe iniciar con sortear las dificultades, las diferentes enramadas, atravesar los parajes y los obstáculos para estudiar y dar todo el esfuerzo. La ascensión será el camino, subir y subir sin parar. Hay que dejar atrás la ventisca, las nubes y su turbulencia. Se asciende sin miedo a las alturas, porque al final está el reino de la poesía, esa anhelada meta. Voy hacia mundos, la dirección es más allá, subir hacia la verdadera luz. El viaje se realiza con valor y firmeza. La expansión. Muchas veces el crecimiento parece espontáneo. Así el aprendizaje o la inspiración viene con la iluminación de un relámpago. El otro centro es todo lo que se puede percibir, pero no con los sentidos, sino desde adentro, con el fondo del ser. Y en la bóveda de la poesía, solo el iniciado, el digno poeta, entra en la bóveda luminosa. Sentirá que hasta sus dedos se inspiran. La musicalidad y la armonía precisa lo elevan. Todo surge y se transforma con la cadencia del verso. Estrellas, astros y palabras se encuentran con el resplandor de una supernova. La ofrenda sagrada de la inspiración poética o del poema propiamente se derrama como una luz colorida, y después del gran encantamiento que produce ese regalo divino, asciende de nuevo a su recelada fuente. El asedio de la belleza es completo y omnipresente, arropa todo lo imperfecto. A muchos artistas se les revela como una súbita lucidez. Llega donde los ojos no ven y donde el sueño ni la realidad alcanzan. Con su caótico juego nos va forjando, nos reinventa. Y su presencia nos da una visión clara de todos los temas. Peces, dragones, vuelan por los aires. Las nubes descienden para dejarse definir. El mundo en general puede verse como una mágica bola de cristal. Gracias. Bueno, entonces, Adolfo, no sé si vas a querer comentar algo antes de que el doctor nos dirija aquí en un... doctor, le cedemos la palabra ya. No sé qué dice el amigo. Agradecer, la verdad que los trabajos me han encantado.
Eh, Uno no deja de maravillarse cuando escucha la poesía de uno en voz de otro. Eh, el asunto es totalmente diferente, ¿verdad? Y no sé, mejorada, probablemente. Creo que por eso decía Borges que la poesía debía decirse de forma oral, ¿verdad? Y él citaba a los antiguos bardos o trovadores, que ese era el modelo ideal para transmitir la poesía. Yo creo que sí, definitivamente. Lo otro es que uno a veces no se sorprende. Yo creo que también ustedes que escriben pueden estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Uno no sabe hasta dónde puede calar el pensamiento de otros o qué verdades le va a revelar a otros, ¿verdad? Y eso es algo que también nos retroalimenta y nos sorprende. ¿Cómo ocurre ese efecto? Que no lo teníamos calculado o previsto. Buenas tardes, amigos y amigas. Es un verdadero placer estar aquí con Adolfo, con Óscar, con Carlos, con su familia y con todos y cada uno de ustedes. Cuando me dijo el editor que preparara un trabajo sobre la poesía de Adolfo, y él tuvo la gentileza de enviarme estos textos ahora publicados, me llené de una gran satisfacción. Y era la siguiente, y es la siguiente. Tenía en mis manos un conjunto de textos orgánicos, muy bien insertados en la poesía universal y contemporánea, en el caso de Juan Carlos y el de Óscar, y algo que parecía un silencio casi irracional desde el punto de vista de la continuidad de un trabajo, de las expectativas que habían, me quedó claramente revelado como un silencio, no quiero decir estratégico, pero sí sabiamente asumido, ¿verdad? De quien ama la decantación, de quien ama el trabajo sistémico, la elaboración verbal, la construcción lenta, segura de algo tan delicado, delicado en el sentido no elemental de la palabra, sino de pura construcción, como es un poema. No en vano Paz dice que hay que verlo como un objeto verbal, o si el tono es épico, como un edificio verbal, como una construcción de palabras. Entonces yo le dije, mira, yo me siento como provocado a escribir bastante sobre eso, pero lo que tú me estás pidiendo es una breve apreciación para una contraportada. Voy a compartir con ustedes esa contraportada porque creo, como Adolfo lo ha dicho con toda claridad, y también Juan Carlos y Óscar lo han reafirmado, evidentemente la palabra oral y la palabra escrita no son iguales. La palabra oral da origen a la palabra escrita o viceversa, pero no en vano fueron los rapsodas griegos los que subieron hasta ese nivel. No en vano. O sea, Homero fue un rapsoda, y no en vano también decía en su poema como una lira, por eso se llamaban el lirófono. Es decir, la palabra oral tiene unas posibilidades extraordinarias de revelarle al poeta y al lector
dimensiones y espacios que él apenas había intuido, ¿no? Y escuchándolos a ellos, también yo he sido muy enriquecido esta tarde por las apreciaciones de ellos que se mueven entre el rigor académico, la fraternidad generacional, pero sobre todo la percepción humana de un mensaje, de una palabra, de una presencia oral y conceptual, escrita y conceptual, que yo sin duda asumo. Por eso, creyendo que me voy a decir algo nuevo, y voy a decir algo nuevo, si es esta breve nota de introducción. El proceso formativo de Adolfo Padilla Morales y la gestación de su lúcido discurso comienzan en el taller Casa Tomada, dirigido por su maestro y amigo, el gran poeta latinoamericano José Luis Quesada. Esa relación creativa se prolongó por décadas de ejercicios poéticos formalmente rigurosos, plenos de contemporaneidad y de una limpieza expresiva que ahora fluye ante los ojos del lector, sin duda, gratamente sorprendidos. Esta obra legitima un importante espacio generacional que ocupa Adolfo indudablemente. Quisiera repetir esto. Esta obra legitima un importante espacio generacional que Adolfo ocupa legítimamente. Queda abolido un largo silencio que el autor asumió con libertad. Ahora su voz nos llega puntual y decantada, ontológica y testimonialmente viva con respecto a su realidad social e histórica. Vamos pues a su lectura. Un texto no firmado, pero evidentemente muy meditado. Dice aquí unas palabras que yo quiero repetirles. En silencioso paraíso, el poeta reflexiona y escudriña con mística vehemencia alrededor de los arcanos y la esencia de la existencia, surgiendo en el esplendor de los descubrimientos. El verso casi quirúrgicamente trabajado que Padilla aplica en cada verso y en la suma del poema es el motivo por el que este libro ha crecido lento, pues, y conlleva en su intervención, como en el caso de un cuerpo humano, una tremenda responsabilidad: dar vida o muerte. Esa es la razón del silencio, de la espera, de la omisión del mundo literario, el rigor. Quedamos ante esta larga y profunda operación del lenguaje, que cuando está cargado de órganos vitales, obliga a más de una lectura. Sobre todo, si vamos a despejar la profunda neblina de un silencioso paraíso. Nota inteligente, nota analítica, nota que sabe interiorizar, nota que sabe destacar los valores formales y sobre todo nota de mucha proximidad humana con el escritor. Seguramente él sabe quién es, yo no lo sé. Es Otoniel Guevara. Ah, es Otoniel Guevara. Sí. Tenía que ser Otoniel. Me gusta mucho esta nota. Y vamos a darle un aplauso a Otoniel por esto. Bueno, Óscar y Juan Carlos han dicho cosas muy importantes que son los elementos básicos para que pasemos a otro nivel en la conversación.
Sin embargo, déjenme decir unas cuantas cosas, brevemente. Me pregunto yo, en la con justicia llamada ciudad más violenta del mundo en un tiempo, San Pedro Sula, y en Tegucigalpa, se escribe un libro de esta naturaleza. Sería ese solo hecho para hacer un ensayo. Cuando se tiene condición, voluntad, disciplina y fuerza de poeta, ni la más bárbara de las barbaries impide que el trabajo poético despliegue toda su potencia creativa. ¿Por qué? Porque está constituido como tal, como gente, como persona que está viendo la vida y su curso, dramático, duro, accidentado, etc., pero desde el rigor de la poesía. Aquí se ha citado a Dante, y Dante no en vano mete en el infierno toda la sociedad política de su tiempo, pero tuvo la altura como para desde infierno, paradiso, ¿verdad?, decirle a la humanidad: esto ha pasado con nosotros y esto me pasa a mí. Y uno lo percibe en Florencia. Quiero contar una cosa. Una tarde en Florencia yo quise conocer los lugares de Dante y fui a la piazza de la Signoria, donde él pasaba de muchacho, seguramente fascinado por la belleza que también eclipsaron a Botticelli. Pero pasó una cosa rara. De pronto yo con una amiga que me acompañaba decidimos ingresar a una pequeña iglesia que está en Florencia. Una suerte de, no quiero decir fuerza misteriosa, pero sí de una imperatividad que no puede uno racionalizar. Me dijo: hay que pasar a esta iglesia. Yo pasé y con la ayuda de un guía empecé a enterarme de lo que había en la iglesia. Bien, se dijeron las cosas para el guía importantes. Y de pronto empezó a describir: aquí hay algunas gentes ilustres de la ciudad enterradas en estas criptas. Aquí está la cripta de la esposa de Dante, y ese hijo es suficiente para que yo me preparara para una sacudida. Aquí al lado está la tumba de Beatriz. Confieso que nunca me sentí más ligado a una generación de un país como en ese momento. No sé si me puse de rodillas físicamente, pero lo cierto es que sí me puse de rodillas desde lo que es mi ser y alma. Y ese estremecimiento, ese homenaje silencioso, yo lo tributé en nombre de los y las personas que hacen posible. ¿Por qué digo todo esto? Porque evidentemente Adolfo nos regala un libro de una extrema delicadeza. Nos regala un libro de un trabajo formal espléndido, de una construcción. Juan Carlos Rubí, propiamente, con mucha propiedad la palabra levedad. Oscar ha hablado de la organicidad de este lenguaje, ¿verdad? Creo yo de que es un signo de vitalidad de este libro, de vitalidad obviamente estética, poética, y yo celebro eso. En Honduras algo está pasando, que hay una guerra entre el espíritu, ¿verdad?, y el contraespíritu. Aquí hay una guerra entre las personas que usan el lenguaje para denostar y asesinar, y los que usan el lenguaje para que el ser humano crezca, se desarrolle y hable de tú a tú con lo más hondo que hay en el otro ser humano. Hay una dialogicidad profundamente humana, profundamente poética, y hay una dialogicidad infernal también, que la podemos ver en los periódicos,
que la podemos ver en los medios de comunicación. En ese primer plano está el libro de Adolfo, y eso es lo primero que yo recibo, y quisiera pedirles un aplauso por ese enorme. Después, no es poca la carga existencial de este libro, ni mucho menos su carga ontológica. ¿Qué estoy diciendo con esto? No es poco el reflejo y la capacidad de asumir la vida, y no es poco el discurso del ser que está en este libro, del ser suyo, del ser del lector, del ser de la sociedad, del ser social, para decirlo en lenguaje marxista. Entonces eso también lo recibimos nosotros muy complacidos. Yo siento, por ejemplo, que en el poema Iniciación, caramba, que este final de poema, él ha trabajado una solución que nos sorprende, porque es un ejercicio de síntesis, la más difícil categoría poética, la síntesis. Ahí tenemos toda la poesía oriental para demostrarla. Pero miren ustedes cómo termina este poema. No pierdas tiempo buscando, ve donde no hay, ahí reposan los elementos, hunde las manos en el espacio de ese polvo, sopla, estás investido. No son finales que juegan a uno de los vicios de la poesía hondureña, es la supuesta espectacularidad del lenguaje. No estamos acostumbrados en el país, y esta generación tiene esta característica de construir un final que no juegue a la sonoridad ni a querer sorprender al lector con eso, sino con soluciones limpiamente poéticas, totalmente lingüísticas, como esta. Y luego, para que podamos hablar de cosas más propiedad, el poema Expansión, que lo voy a leer completo para que lo asumamos, lo vivamos, lo interioricemos. En este tinglado de luces y formas, soy el que soy. En su áureo lienzo mi figura se expande, vibrante, permanece. Contemplo afuera la espejeante certidumbre. Cuánto ahí aprendí de un relámpago. El todo es tangible, extensión de mis sentidos, tañen, al unísono, como ubicua verdad. El poema se cierra con la ubicuidad de la verdad. Y Adolfo ha sabido decirlo. Si me hablaran por un poema antológico, no dudaría en señalar en la bóveda de la poesía que a Oscar analizó con la lucidez que le caracteriza. El asedio a la belleza es un poema de alta elaboración estética, de alta elaboración conceptual, con todo y que está claro que él no quiere enfrentarnos con un discurso cartesiano sobre la poesía, pero sí un lenguaje en el que no tiene cabida el pintoresquismo ni nada parecido. Es la sobriedad de la expresión, la sobriedad del lenguaje, para llegar a conclusiones, digo, que a mí me parecen de primer orden en cuanto a poesía. Pero en aras del tiempo voy a dejar de citar poemas y lo que yo creo que puedo decir de ellos, porque esto aparecerá en un espíritu. Pero sí quiero también referirme a dos poemas para que ustedes, mis queridos lectores y lectoras, se detengan. El problema de la forma está claramente demostrado que Adolfo puede pasear por la poesía contemporánea. Es un ejercicio de poesía contemporánea. Y en el poema El Ángel, que también es antológico,
evidentemente queda claro de que no estamos ante un poeta que ha estado en silencio gratuitamente. Ha estado trabajando textos como este. Van a dar la cara, ya la están dando por la poesía de su generación, en la cual él tiene, junto con los amigos que están aquí presentes, un primerísimo lugar, así de simple y así de cierto. Pero el poema Esto de Vivir, que es un poema pospandémico, o yo no sé si lo escribió pura vivencia trágica de la pandemia, que cuánto nos fastidió la vida, ¿no? Yo veo una cosa y te la quiero decir ahora. En este poema, que está escrito con mano personalísima, pero también con mano colectiva, yo no sé si él es consciente o no de eso. Esta voz que dice al final, aparatosa vida, yo digo que demasiado muertos y demasiado vivos, insoportablemente vivos. Esto no es un poema necrofílico de ninguna manera, ¿verdad? Es el basta esto a esa barbarie que en mi opinión fue gestada en un laboratorio. No tengo la menor duda de que eso no es un fenómeno natural, ¿verdad? No tengo la menor duda y lo digo, que no hay ningún problema. Aquí hay un rechazo, lo insoportablemente vivo es ese hecho, ese fenómeno, esa tragedia universal que la humanidad venció, pero que desgraciadamente puso de manifiesto de que estamos todavía muy lejanos del hombre nuevo, por el que tanto se apostó en el siglo XX. Cuando se es capaz de inventar algo como eso, es que verdaderamente faltan siglos para que el ejercicio científico coexista con la ética. También casi una derrota de la ciencia, una derrota de la ética, por un tiempo, ¿no? En función de la ciencia. Pero miren ustedes cómo la verdadera lectura sería cómo finalmente el hombre, impulsado por su condición de ser social, de ser ético, se impuso, ¿verdad? Y dijo, vamos a buscarlo, y se buscó. Con groserías imperdonables, por ejemplo, cómo se minimizó el triunfo cubano de tres vacunas exitosas contra la pandemia que no lograron ingresar al mercado de los productos farmacéuticos. ¿Por qué? Porque el sistema otra vez estaba claramente diciendo, no tengo rostro humano y no quiero tenerlo. ¿No lo entienden? La pandemia es eso, lo fue. Que eso también en un país tremendamente golpeado en el que, y perdónenme, no estaba en mí ni planteado decir esto, en el que como en ningún país de la tierra se vio el fenómeno espantoso de que alguien se robara, de que un gobierno se robara los fondos para la salud del pueblo. No hay sobre el planeta un país donde los fondos para la pandemia hubieran sido saqueados. No hay un ejercicio de corrupción tan vergonzoso y no dantiano, sino que dantesco como el dinero que se robaron en esos hospitales. No hay. Si en el país hubiera novela, hace tiempo que se hubiera denunciado eso en un documento novelístico. No lo hay. Y que finalmente se diga que van a repartirse raciones de comida y se suba a la periferia para humillar a la gente que ya estaba de por sí al borde de la muerte con la pandemia y solo darle eso a los correligionarios. Por el amor de Dios, fue una barbaridad. Entonces, también en este país donde se dio ese ejercicio brutal, en el que evidentemente yo inventé una palabra, y era que en Honduras lo que teníamos no era un hombre de Estado, teníamos un estadópata que decía, un estadópata increíblemente activo, de una perversidad ilimitada, solo explicable por una especie de energía satánica de hacer el mal a costa de todo y en todas las dimensiones posibles e imaginables. Pues bien, en esas condiciones, y aquí termino, Adolfo nos entrega este poema, que yo cito con esta vehemencia por lo siguiente: Adolfo, el nuevo giro de tu poesía está aquí en este poema. Si yo vea dialécticamente el trabajo escrito por Adolfo, diría que en este poema están los elementos para ver por dónde va a venir
su nueva poesía o parte de su nueva poesía. La adveniencia de esa poesía la tengo clara en este poema. Y cierro pidiéndole que escuchemos con toda atención este trabajo que se llama Esto de vivir a los caídos en la pandemia del COVID-19. Esto de vivir, arte complejo sobre la tierra, bajo la tierra, de llevar, traer, contar noches y días, nombres, rostros y muertos, cada vez más muertos. Parece que todos los que hay, los hechos polvo, miren la enumeración, los hechos polvo, los del fondo del océano, los esparcidos en el viento, en el fuego, los que no alcanzaron a ser, los que apenas fueron, todo de una vez se nos vinieron encima, en una gran marejada hasta cubrirnos, mezclarnos entre ellos, confundirnos con ellos, ser parte de ellos, como ellos. Tal parece muerte que nos jugaste la encerrona perfecta, pero sabes, a nadie importas. Por eso ocurre cuantas veces quieras. Llévatelo todo, aparatosa vida. Yo digo que demasiados muertos y yo demasiado vivo, insoportablemente vivo. Esto es un poema. Este es un poema. No vamos a leer todos los poemas porque entonces no les va a ganar de comprar un libro. Aprovechen que está a precio promocional. Sí, no sé si quieren que lea algún poema especial o tienen alguna. Yo tenía un comentario particular. Yo creo que se escucha bien. Sí. Tú como médico en la profesión de la salud, que tuviste que, me imagino, enfrentar situaciones como paciente del COVID-19, creo que en esos momentos que tú tuviste que ver a estas personas morir, estar enfermas, en tratamiento, te conmovió tanto esos hechos reales que estaban presentes ante tu vista. De alguna manera eso influyó para escribir este poema. Quisiera saber, tengo esa curiosidad, de tu profesión como médico. De alguna manera tuvo que haber influido para escribir este poema. Y hay algo que me llama la atención de la parte final. Cuando ves ese escenario tan trágico, y te lo digo porque soy hijo de doctor, ¿verdad? Entonces mi papá también presenció eso. De ver morir una persona, no sé si te tocó en algún momento, me imagino que sí, de ver morir de esa enfermedad. De repente tú te vistes como privilegiado de decir, yo estoy vivo y él está muriendo, y quisiera hacer algo porque esta persona sobreviviera. Porque qué privilegio tengo yo de vivir y esta persona de morir. O sea, de repente esa parte de este poema maravilloso que acaba de leer del poeta Livio, que dice, yo demasiado vivo, insoportablemente vivo. O sea, la vida y la muerte, o sea, el vivir y morir. O sea, bajo una línea, el COVID nos pone en una línea delgada, a un paso muy delgado entre vivir y morir. Entonces quisiera que nos comentaras en base a tu profesión, a tu experiencia, a lo que has visto, a lo que de ese momento tan difícil que nos tocó a nosotros, en relación a su poema, a estos versos que tú plasmas en este maravilloso poema. Gracias. Gracias. Bueno, definitivamente la pandemia nos golpeó durísimo y creo que rebalsó incluso pues los niveles de tolerancia que los médicos estamos acostumbrados. Y aquí tenemos a un colega aquí que sabe que se dice que los médicos somos insensibles, ¿verdad? Llegamos a tener cierta sensibilidad. La verdad que trabajando codo a codo con la muerte, pues
sí se va adquiriendo, como se dice en el argot popular, algún grado de concha, ¿va? Pero esto sí rebasó todo. Claro. Eh, Tenía que haber sensibilidad, bastante humanismo, bastante de eso. y en especial, originalmente este poema estaba, yo lo publiqué en una en un día de celebración del médico, salió en una de las páginas del colegio médico, en un chat, ¿verdad? El colegio médico, así de manera informal, pero era precisamente, y en realidad fue escrito para ellos, fue escrito para mis colegas, pues es sabido que se perdieron alrededor tal vez un poco más de 100 médicos. Una buena parte de mi generación está en ese grupo, ¿verdad? Precisamente los que andábamos en este rango de edad tuvieron las bajas más importantes, ¿verdad? Y sí, llegamos a sentir ese sentimiento de culpa, ¿verdad? Y mezclado con impotencia, de ver, de no poder hacer nada y no caer como están cayendo los otros, ¿verdad? Es una situación ambigua, ¿verdad? Creo que sí fue escrito con una carga emocional muy intensa, ¿verdad? También desde un punto de vista, desde un punto crítico, ¿verdad? Mucha carga de dolor. Y quería solo una última intervención, disculpen. El silencio prudente, diría yo. Yo creo que ese lapso de tiempo del silencio, considero que tuviste una prudencia bastante oportuna, sabiendo de que al momento de escribir este poemario le diste un tratamiento muy delicado para escribir una poesía bien hecha, bien trabajada, de una manera rigurosa, como bien se menciona aquí en esta nota editorial. Entonces, yo quiero felicitarte. Voy a tener el privilegio de poder leer este poemario, ¿verdad? Recomendarlo. Y bueno, desearte todo lo mejor. Y yo espero que más hondureños y hondureñas tengan la posibilidad y la accesibilidad de poder conocer tu trabajo. Gracias, gracias. Ya vienen, aprovechar la publicidad, ¿verdad? Viene un segundo libro, ¿verdad? Que es, vamos a adelantarlos, se titula Encumbrada Niebla. Ya está en una de las editoriales locales y pues el plan es presentarlo próximamente en el Festival de los Confines. Se llama Encumbrada Niebla. Aprovechamos el comercial. Y bueno, creo que por razones de tiempo y todo, nos vamos a pasar a la otra etapa, que es el refrigerio que mi familia le ha ofrecido a todos los invitados. Muchas gracias.